Preparado su corazón para que la palabra que hoy vaya a ser lanzada pueda caer en un corazón receptivo. Para mí es un orgullo estar hoy aquí y poder tener la oportunidad que el Señor me ofrece para poder demostrarme a mí mismo de que soy capaz de poder abrir mi boca, de poder declarar la palabra, porque son muchas veces las que a título personal yo me he confrontado y me he sentido incapacitado para poder hablar y expresar lo que Dios siempre hablaba conmigo en lo secreto y en la intimidad. Yo cuando escuchaba una de las canciones que hoy hemos cantado, hemos alabado, con la que hemos gozado, hay una canción que me gustó mucho la letra que tenía, y es algo que todos y cada uno de nosotros debiéramos de hacer y poner por obra. Decía la letra de la canción que yo elijo a Dios. Yo elijo al Señor pase lo que pase, sin importar cuál sea la dificultad. Yo elijo a Dios día tras día, porque yo entiendo que día tras día en nuestro caminar siempre hay dificultades. Por eso la canción decía: día a día tentaciones vienen a mi vida, día a día me tientan. El enemigo no quiere que el Señor a mí me pueda capacitar a través de su palabra para que yo pueda testificar, porque realmente lo que el Señor quiere es un corazón arrepentido, que se aparte del pecado, que pueda venir a su presencia, que pueda sentir verdaderamente lo que la palabra de Dios quiere improntar en nuestro corazón, que pueda sentir verdaderamente el amor del que nosotros muchas veces hablamos. Muchas veces hablamos del amor de Dios, y el amor de Dios es un amor que, como la propia palabra dice, es un amor que no se puede explicar. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que cuando llega a tu vida, todo cambia. Es un amor que cuando tú lo experimentas, vives de manera distinta. Empiezas a ver como antes no veías y a escuchar las cosas que antes no escuchabas. Yo quiero pedirle al Señor que haga acto de presencia hoy en este lugar. Yo sé que su palabra dice que donde dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Yo sé que hoy el Señor está aquí. Amén. Yo sé que el Señor hoy va a hablar a la profundidad de tu corazón. Amén. Y de la misma manera que Dios ha estado ministrando toda esta semana en mi corazón a través de la palabra que hoy Dios me dio para traer a su pueblo, que esta palabra también pueda traer a tu vida una forma de pensar diferente, que pueda traer a tu vida un compromiso, que es tiempo de que ya adoptes. Una palabra que te pueda inspirar, que te pueda llegar a pensar aquello de lo que tú tal vez piensas que es imposible para ti. Pero yo hoy vengo a predicarte de un Dios que es capaz de hacer posible aquello que para nosotros nos parece imposible. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Amén. Sí. Dale palmas al Señor. Antes de comenzar con el mensaje, quiero que todos juntos hagamos una declaración de fe para que nuestro corazón hoy esté presto a recibir el mensaje del Señor. Repitan conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy mi mente estará atenta y mi corazón estará receptivo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El que lo crea, que diga amén. Amén. Aleluya. Quiero decir que esta oportunidad es algo que yo por mucho tiempo decliné. No es la primera vez que el Señor, en su misericordia, en su amor, en su compromiso, en esa forma de extender su amor hacia nosotros, pero que nosotros muchas veces, como el hermano decía en la reunión, tal vez la gracia del Señor, la misericordia nos alcanza, está cerca, pero hay momentos en el que nosotros no podemos verla. Hay momentos en el que tal vez estemos pasando por momentos en los que nos encontramos afligidos y no podemos ver la mano del Señor. Pero yo entendí una cosa: cuando yo declinaba
una y otra vez las invitaciones que a mí se me hacían, era porque seguramente muchos de nosotros nos sentimos inseguros. Muchos de nosotros tenemos miedo al que dirán. Muchos de nosotros piensan, nos van a ver, verdaderamente ellos van a ver si nosotros tenemos ese compromiso del que muchas veces de labios para afuera declaramos, que nos dice la palabra del Señor. Cuando tú de labios para afuera declaras, pero tu corazón está lejos del Señor, me van a ver. Y ese miedo muchas veces nos incapacita. Pero qué bueno que el Señor, en el caminar, en este tiempo que he podido permanecer en este lugar y en el tiempo que yo ya anduve, porque tanto es bueno lo uno como lo otro, me pudo hacer ver que el estar hoy aquí en este lugar, que el poder predicar delante de un público, no es tanto lo que la gente pueda pensar de mí, sino lo que Dios pueda pensar de mí. Yo he entendido que el grande no soy yo, que el grande es Cristo. Yo he entendido que no importa si a mí se me dobla la rodilla, no importa si la gente se burla de mí, no importa si lo hago mejor, no importa si lo hago peor. Importa el corazón con el que yo hoy estoy aquí. Importa el corazón con el que yo hoy estoy declarando delante de la gente algo que yo pensaba inimaginable que podría ser. Yo hoy le he dado la oportunidad al Señor de entrar en mi vida y cambiarme de una manera diferente, de una forma como yo siempre pedí, de una forma como yo siempre sentí. De manera que hoy te doy gracias, Señor, de manera pública. Tú sabes que te amo con locura. Yo sé que soy un loco de la palabra, pero que nunca tomé la determinación de decir, Señor, me rindo. Porque escuchen bien, hoy voy a contar alguna historia. Y esta historia nos da a entender que cuando el Señor habla, detrás siempre hay propósito. Y en todas siempre se repite el mismo patrón. Hasta que uno no se rinde y dice, como dijo el profeta Samuel, heme aquí, Señor, me rindo, las cosas no van a suceder. Hoy yo me he rendido al Señor y vengo aquí a traer una palabra de parte de Dios que espero pueda edificar a su pueblo. Dice así la palabra del Señor en el libro de Éxodos 3, a partir del versículo 2. Cuentan las Escrituras, y aquí está hablando acerca del llamamiento que muchas veces el Señor nos hace, pero como hemos estado comentando, muchas veces nosotros como que lo declinamos, como que lo apartamos, como que lo posponemos, porque no nos sentimos capacitados. Pero te voy a demostrar que eso no es verdad. Dice la palabra del Señor que se le apareció el ángel de Jehová en una llama, y está hablando de Moisés, en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice que Moisés miró y vio que la zarza ardía y ésta no se consumía. Dice que por cuanto Moisés vio la visión, dice que se quiso acercar para ver qué realmente estaba sucediendo, por qué la llama, por qué la zarza no se consumía. Dice que por cuanto Moisés tomó la determinación, que es lo que muchas veces a nosotros nos falta, tomar la determinación de creer que el Dios al que servimos es un Dios con poder y es un Dios real. Dice que por cuanto Dios vio en Moisés que éste tomó la determinación al acercarse a la zarza para ver que ésta no se consumía, el Señor le dijo, Moisés, Moisés. A lo que Moisés dijo, heme aquí, Señor. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra, el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ahora, ven. Y aquí comienza un llamado que el Señor le hace a Moisés, de la misma manera que muchas veces a nosotros el Señor nos está llamando, pero estamos incapacitados para poder ver que realmente el Señor nos quiere cerca, el Señor te quiere dentro, el Señor no te quiere fuera, pero tú tienes que entender que tienes que pagar un precio. Tú tienes que entender que te tienes que separar de lo que no te hace bien. Tienes que entender que tienes que buscar un lugar donde la gente pueda compartir contigo esa alegría que tú estás experimentando. Dice que el Señor le dice a Moisés, Moisés, ven, ven porque yo te voy a hacer a ti un llamado, porque he escuchado el clamor de mi pueblo.
Moisés, he visto la aflicción que tiene mi pueblo. He visto cómo los israelitas oprimen a mi pueblo. Así que ahora, Moisés, tú irás y libertarás a mi pueblo y harás lo que yo te diga. Pero fíjate cómo contesta Moisés. Moisés dice, yo, Señor, yo voy a ir. Y así nos sentimos muchas veces muchos de nosotros. Yo, insignificante de mí, Señor, si tú sabes, Señor, que yo soy tardo, que yo soy lento con la lengua, Señor, si me ves, Señor, si no sé hablar, Señor, yo. Y así muchas veces nos sentimos nosotros. El Señor nos da la oportunidad de 1000 maneras diferentes, no solo delante de un púlpito, porque uno puede servir al Señor de muchísimas maneras. Tú puedes cambiar tu carácter para con tu esposa puede ser una mejor mujer con su marido, puedes cuidar de tus hermanos, puedes cuidar de esa gente que tienes cerca, no la tienes que abandonar, la tienes que ayudar, tienes que estar presto para todo eso. Y el Señor le está dando un mensaje a Moisés, un cometido, y él no está entendiendo que el que lo está llamando es el Dios de la gloria. Amén. Moisés no lo está entendiendo. Es más, le dice el Señor, le dice Moisés al Señor, pero ¿cómo iré yo, Señor? ¿Cómo iré yo y me pondré delante de tu pueblo? ¿Y qué le diré, Señor? ¿Que me manda quién? ¿Que se llama cómo? Y el Señor le dice, yo soy el que soy, Moisés. Y tú irás delante de mi pueblo y le dirás estas palabras. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dile a mi pueblo que yo estoy viendo la aflicción, yo estoy viendo la angustia, yo estoy viendo, Moisés, cómo ellos necesitan de un libertador. Y te estoy diciendo a ti, levántate. Hoy el Señor, por medio de la palabra, está diciendo, pueblo, levántate. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que obedezcamos la voz del Señor. Moisés, por cuanto él se contuvo, por cuanto él no estaba escuchando lo que el Dios le estaba demandando de él, todo se estaba como sosteniendo, todo estaba ahí como paralizado, porque él no se sentía capacitado. Pero escuchan bien, esta historia cambia cuando Moisés entiende que nos tenemos que rendir. Cuando ya nosotros decimos, Señor, hasta aquí, cuando ya nosotros nos rendimos, cuando ya nosotros hemos entendido que no es con nuestras fuerzas, que es con las fuerzas del Señor. Cuando el Señor te manda, nosotros tenemos que obedecer de la palabra. Porque créanme, mis hermanos, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, todo cambia, todo es diferente. Tú no puedes tener un encuentro con el Señor y no cambiar. Moisés, cuando lo entendió, cuando Moisés se rindió, fíjense ustedes, todos conocemos palabra. Fíjense las maravillas, los milagros, las hazañas. Fíjate cómo Dios usó a Moisés. Dios quiere usarnos a nosotros. La gracia del Señor quiere alcanzarte, pero muchas veces nosotros parece como que huyéramos de esa gracia del Señor. Quiero, de la misma manera que Moisés, hay una historia en la Biblia que es la historia de Jeremías, y esta es muy similar. Él se sentía siempre abrumado para hablar. Y estas dos historias a mí me hablaban mucho, porque muchas veces nosotros sentimos la necesidad de hablar, pero al mismo tiempo la incapacidad de poder expresarnos. A pesar de todas nuestras dudas, a pesar de nuestras dificultades, lo que el Señor quiere es que hoy nosotros demos un paso al frente y aceptemos el reto que el Señor nos manda. Demos un paso al frente y que podamos predicar de su palabra, que podamos salir, porque estamos aprendiendo y estamos en un lugar donde la palabra de Dios es real. Estamos en un lugar donde estamos aprendiendo que hay una visión que viene de parte de Dios. Amén. Por medio de esa visión estamos aprendiendo que hay una misión para poder llevarla a cabo. Y esa misión no las manda cualquiera. Es el Señor Jesucristo el que nos está diciendo, hijo mío, la visión de mi hijo es la que te puede salvar. Hijo mío, lo que yo quiero que aprendas es lo que tú necesitas aprender.
Hijo mío, la misión a la que te estoy encomendando es un evangelio de salvación. Es una palabra que te cambia. Es una palabra que te transforma. Es algo que tú necesitas. Hijo mío, escúchame bien. Lo que trato de decirte y el mensaje que hoy Dios me dio es acerca de la gracia. Yo hoy he venido a hablarte de la gracia, esa gracia que te alcanza y que cuando tú te dejas abrazar por el Maestro, todo cambia. La gracia es una palabra que se repite mucho. Es algo que hemos escuchado hablar a los profetas, es algo que hemos escuchado hablar a los apóstoles, es algo que hemos escuchado también hablar de la boca del Señor Jesús. De hecho, la gracia es la manifestación de Jesús en carne. Ahora bien, muchas veces yo me pregunté, ¿pero qué es realmente la gracia? Mis hermanos, hay una frase que resume la gracia de manera muy sencilla y de manera muy clara. La gracia simplemente es el corazón de Dios extendido hacia el hombre. Cuando tú entiendes que la gracia es el corazón de Dios extendido hacia el hombre, y eso hace mella y profundiza dentro de tu corazón, ahí es cuando la cosa cambia. Ahí todo tiene un sentido diferente. Ahí todo pasa de una manera distinta. Dice la palabra del Señor en Éxodos 34:6, y este es el Señor hablando de sí mismo. Este es Dios hablando, y Dios dice: yo soy un Dios misericordioso. Por eso es que hoy yo estoy hablando de un corazón extendido hacia ti, para que la gracia te pueda alcanzar. Dice Dios: yo soy un Dios misericordioso. Yo soy un Dios tardo para la ira, dice el Señor. Un Dios grande en amor y misericordia. Y un Dios grande en verdad. Desde el principio, mis hermanos, lo que quiero decir es que la gracia del Señor siempre estuvo con nosotros. La gracia del Señor fue la mano que cubrió la vergüenza de Adán. ¿Ustedes se acuerdan en el jardín del Edén? ¿Ustedes se acuerdan del pecado? Pues ya recién comenzando la Biblia en el Génesis, que Génesis significa comienzo, ya en el comienzo podemos ver la mano del Señor extendida hacia la vergüenza de Adán. Podemos ver cómo la gracia es una extensión de la salvación que Dios dio para traer a Noé. Podemos ver la mano del Señor, podemos ver su gracia en la voz que llamó a Abraham. Podemos ver la gracia del Señor, como muchas veces a nosotros nos ocurre, que estamos emproblemados, que no sabemos qué hacer. Pero recuerden ustedes que la gracia también fue la que alcanzó a David y le restauró por completo de todos sus pecados. Esa es la gracia de la que hoy yo te vengo a hablar, mis hermanos. Es decir, la gracia nació en el corazón de Dios. La gracia es algo que tú y yo necesitamos, solo que muchas veces no somos capaces de ver. Por eso hay un momento de fricción donde el Señor decide enviar a Jesús. Y cuando nosotros vemos a Jesús, y es por ello que mucha gente dice o piensa o cree que la gracia comienza en el Nuevo Testamento. No, mis hermanos, la gracia está desde el inicio, solo que la gracia es el reflejo en Jesús, en su mayor expresión. Cuando tú ves a Jesús, verdaderamente lo que estás viendo es el reflejo de Cristo, es el reflejo de Dios. Son los atributos del Padre. Por eso nosotros vemos que la gracia en Jesús está manifestada en una mayor medida. Ahora bien, el apóstol Pablo define esto de lo que estamos hablando muy bien. El apóstol Pablo dice en la Biblia, capítulo 3, versículo 16, y este es un versículo muy famoso, un versículo que todo el mundo conoce, y hablando de este tema y siguiendo en la misma línea, el Señor nos ama tanto y su corazón es extendido hacia nosotros, que el apóstol lo describe de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de entregar a su único Hijo, al unigénito, a nuestro Salvador, al Mesías, al Redentor. Y escuchen bien, mis hermanos, cuando Dios hace algo, Dios no hace las cosas por casualidad. Siempre hay un propósito.
Cuando Dios habla, hay un propósito. Cuando Dios calla, hay un propósito. Cuando Dios envía, hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito, mis hermanos? Dice que envió al unigénito con propósito. Y el propósito es que todo aquel que en Él cree no se pierde, mis hermanos, mas tiene vida eterna, dice el apóstol. Y esa es la gracia del Señor. Hoy, si queremos marcar la diferencia, nosotros tenemos que no solamente hablar de Cristo, sino que también tenemos que empezar a imitar al Señor, porque muchas veces andamos tan codo a codo con el mundo que no nos damos cuenta de que realmente muchas veces participamos de lo que no queremos participar. Escuchamos y estamos en conversaciones de las que no nos gusta estar. Y el Señor nos dice que es tiempo de que empecemos a tomar la determinación de lo que verdaderamente importa para tu vida. Porque, mis hermanos, si Cristo no está en nuestra vida, yo te puedo garantizar que el problema que tú tienes, lejos de encontrar una solución, el problema se va a agravar mucho más. Si te das cuenta, nosotros, dice la palabra del Señor, no tenemos que poner la mirada en el hombre. Porque cuando tú pones la mirada en el hombre, créeme, te vas a equivocar. Cuando tú pones la mirada en el hombre, tal vez por un tiempo, si el hombre te da buen testimonio, tal vez te irá bien. Pero cuando tú no te vas a equivocar, es cuando tú pongas la mirada en el autor y consumador de la vida. Y para poner la mirada en Jesús, tenemos que hacer cosas para poder alcanzar. Fíjense, mis hermanos, que cuando Cristo viene y rompe todo paradigma. Cuando Cristo viene, hace cosas que el mundo no puede entender. Los fariseos, los escribas, cuando lo ven y escuchan hablar al maestro, dicen, piensan, ¿pero qué es esto? Un hombre que se acerca al leproso. Y no solamente se acerca al leproso, sino que Jesús se acerca y te abraza para que tú puedas sentir su cariño, para que tú puedas sentir su amor. Cuando Jesús viene, en la ley, un hombre estaba mal visto que hablara con la mujer. Pero como dije antes, cuando Cristo viene, cuando Cristo habla, cuando Cristo envía, siempre hay un propósito. Y vemos a Cristo decirle a la samaritana, mujer, a lo que la mujer se queda sorprendida. ¿A mí? ¿Eres un hombre? ¿A mí? Por eso digo, mis hermanos, tenemos que hacer cosas para poder impactar a la gente. Tenemos que hacer aquello que el mundo considera que está bien, pero nosotros entendemos por medio de la palabra que lo bueno, el mundo le llama bueno, pero nosotros entendemos que no es tan bueno, mis hermanos. No es tan bueno. Ni tan siquiera nosotros que somos cristianos. Fíjate bien, ni tan siquiera nosotros que somos cristianos y muchas veces decimos, es que yo voy a la iglesia, es que yo oro, es que yo leo la palabra, es que yo soy muy bueno. Mira, mis hermanos, buenos, perdonadme, no es mi intención herir a nadie, pero no soy bueno. Yo no soy bueno. El único que es bueno, ese es Cristo. Y si Cristo no está en tu vida, tú, por mucho que pienses, por mucho que creas, por mucho que digas, es que soy bueno. No, mis hermanos. El Cristo que hay dentro de ti es el bueno. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Soy bueno, lo hago todo genial, ayudo a la gente. No. Los caminos perfectos al final te llevan a la muerte. Solo hay algo que te lleva a la vida. Solo hay algo que te puede salvar. Y ese, mis hermanos, es del que yo hoy te vengo a predicar. Y ese es Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay una historia en la Biblia, en el libro de Juan 8, capítulo 8. Vale, esta es la historia de una mujer adúltera. Esta es la historia de una mujer que fue pillada en acto de adulterio.
Esta es la historia para que nosotros podamos entender que muchas veces el mundo se mueve por algo mayor que ellos creen, pero no debiera de ser así. Podemos ver la historia de una mujer donde la ley condenaba por ese mismo acto de ser encontrada en adulterio, ser apedreada. Y dice que sorprenden a la mujer en acto de adulterio y ellos piensan, wow, este es nuestro momento. Se lo vamos a llevar a ese rabí, a ese maestro, a ese entendido, a ese que tanto sabe, a ver qué dice él. Porque muchas veces la presencia de Dios la tenemos tan cerca, pero no la sabemos ver. Los escribas, los fariseos, tenían a Jesús delante, pero no le reconocieron. Quisieron tentarlo, y fíjese usted cómo termina esta historia. Dice que poniendo a la mujer delante de Jesús, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido pillada en acto de adulterio. Y dice la ley de Moisés, por cierto, Moisés, aquel que no sabía hablar, aquel que le daba miedo, ahora los fariseos y los hipócritas le están diciendo a Jesús que dice Moisés, para que veas que cuando uno se somete a Dios, cuando uno acepta la misión, Dios te levanta de tal manera que ahora vemos diciéndole a Jesús, a un escriba y a un fariseo, dice Moisés que esta mujer ha de ser apedreada. Dice que Jesús agachó la mirada al suelo y escribiendo como con el dedo, viendo los escribas y los fariseos que este no le hacía caso, le volvieron a repetir la pregunta y alzando él la voz, él sabía que ellos le querían tentar y le dijo estas palabras. Miren mis hermanos, si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Dice la palabra del Señor que desde los más ancianos, uno a uno, hasta los postreros, dice que todos se fueron. Y esta es la enseñanza. Dice que cuando todos se fueron, Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te enjuiciaban, mujer? Y la mujer seguramente, fíjense, estaría temblando con miedo. No sé, se han ido. Y nosotros muchas veces, enseguida el dedo acusador, tú has hecho, tú has dicho. No me gusta cómo me mira. Se cree más bueno que yo. Pero Jesús dice, mujer. Y en este versículo el Señor me ministró en gran manera y quiero que lo vean como yo lo vi. 3 palabras que para mí resumen el Evangelio de Jesús. 3 palabras. Mujer. Y este Dios hablando, ni yo te juzgo. Versículo 8, 11. Ni yo te juzgo. O sea, nosotros nos tomamos la libertad de juzgar a las personas, pero el Señor dice, ni yo te juzgo. Vete. Es decir, te doy una nueva oportunidad. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor le estaba diciendo, vete. Ahora bien, tú sabes lo que has hecho. Tú sabes dónde estabas. Tú sabes que eso no está bien. Vete y no peques más. 3 palabras. El Señor me decía, dile a mi pueblo que aquí está resumido el Evangelio. Mujer, ni yo te enjuicio. Vete, no peques más. Pueblo, no importa lo que hayas hecho. No importa por lo que estés pasando. No importa el lugar aquel que fuiste. No importa con quién te juntaste. No importa lo que tú hiciste. Lo que importa es que hoy estás aquí recibiendo la palabra del Señor. Lo que importa es que tú has aceptado al Señor en tu corazón. Lo que importa es que el Señor te diga, no me importa lo que hayas hecho. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. He aquí el Señor las hace todas nuevas. Vete, te doy tu oportunidad. Vete, sal de este lugar. Vete, cambia. Tienes que ser diferente. Tienes que marcar la diferencia. Tú ya no puedes caminar como antes caminaba. Tú ya no puedes decir las cosas que antes decía. Tú tienes que encontrar la gente que verdaderamente tiene un testimonio para poder ayudarte. Vete, te doy una nueva oportunidad. Ahora bien, yo soy el Señor y tú a mí no me vas a engañar. Tú le puedes decir a tu amigo, tú le puedes decir a tu familia,
yo eso ya dejé de hacerlo, yo eso ya no lo hago más, yo ya no soy así, yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro. La Biblia dice que tal vez tú a mí me puedas engañar, pero Dios no puede ser burlado. Dios te está diciendo, yo no te juzgo. Dios te está diciendo, te doy una nueva oportunidad. Dios te está diciendo, sabes lo que has hecho, sabes que está mal, no lo hagas. Pueblo, no lo hagas. Dice el Señor que te levantes, que lo reconozcas y que seas fiel. Dice su palabra, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. El que lo crea que diga amén. Aleluya. Mira, el apóstol Pablo explica la gracia en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Y dice que nosotros por gracia es que somos salvos. Ya hemos entendido que la gracia es un regalo inmerecido. Hemos entendido que la gracia siempre camina tras de nosotros. Hemos entendido que en algún momento la gracia va a llegar a tu vida. Hemos entendido que la gracia en algún punto te va a encontrar. Ahora bien, la gracia, dice el apóstol en el libro de Efesios, la gracia es por la que nosotros somos salvos, pero somos salvos por medio de la fe. Es decir, la gracia del Señor te quiere alcanzar, pero tú tienes que reconocer verdaderamente y depositar tu fe en aquel que solo puede hacerlo. Él quiere extender tu corazón, Él quiere extender, su corazón hacia tu vida. Él quiere extenderlo de tal manera que te pueda alcanzar para poder cambiarte, para poder transformarte, para poderte hacer una mejor persona. Ahora bien, hay un problema que la gente tiene que entender, que esto no es por obras. Dice el Señor, este es un don de Dios, no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Por eso dije antes, hay mucha gente que dice, yo soy bueno, yo doy, yo acompaño, yo hago, yo. Y no se dan cuenta y se quedan yo. Pero ellos no entienden que el yo no tiene validez. Si ellos supieran que había un rey en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que hablaba, pensaba y actuaba de esta manera, y dice el Señor, hasta aquí Nabucodonosor, hasta aquí, dice, nada te pertenece. Tenemos que entender que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Mis hijos son del Señor, mi mujer es del Señor, mi coche, mi casa, todo lo que tengo yo es del Señor. Y al Señor hay que ponerlo en el primer lugar, y no hay que entrar en conflicto con ello, porque cuando tú pones al Señor en el primer lugar, no quiere decir que a tu esposa no la quieras, no quiere decir que a tu hijo no lo ames. Al contrario, cuando tú pones al Señor en el primer lugar, Él te da la capacidad para tú amar de una manera diferente, para tener una mirada con tu hijo distinta, para poder acercarte a tu mujer y decirle, cariño, te amo. No sé qué me pasa hoy, no sé, me siento genial. Yo creo que es la presencia del Señor. Y mujer, que tu mujer te mire, pero ¿qué es lo que te pasa? No sé, salí del cuarto hoy encendido, salí del cuarto hoy y me dijo el Señor que te dijera que te quiero, que te amo. Y eso es de lo que yo hablo. Cuando tú experimentas eso, mis hermanos, ¿cómo yo no voy a querer estar en Cristo? Si cuando Cristo está en tu vida, ese sentir del que yo ahora estoy hablando, nada lo puede sustituir. Ese sentimiento. Yo recuerdo en muchas ocasiones cuando por medio de la oración, porque entiendan mis hermanos, y esto es para otra prédica, la oración es algo fundamental, pero es algo por lo cual el Señor te adiestra, el Señor te capacita, el Señor te da un nuevo entendimiento, una nueva comprensión, una mayor medida de fe. Es en la oración, por eso dice la palabra, es de rodillas que yo me hago más fuerte, es de rodillas que yo me hago más grande, es de rodillas que yo soy fuerte. Y esto es algo que entendió perfectamente. ¿Recuerdan ustedes el apóstol Pablo? El pastor nos estuvo comentando el otro día acerca del aguijón. El apóstol Pablo dice que tenía un sufrimiento tal que él oraba para que ese dolor, para que ese sufrimiento, para eso que él estaba sintiendo fuera quitado de su vida. Pero dice el Señor, no,
necesito que entiendas algo. Por eso el pastor preguntaba, ¿qué decís? ¿El Señor quiere que seáis prosperados? ¿Sí o no? Y hay momentos en los que el Señor permite cosas para que nosotros podamos entender verdaderamente cuál es su poder, cuál es su fuerza y sobre todo cuál es su gracia. Y dice que Pablo, cuando entiende lo que verdaderamente el Señor quería enseñarle, que es de lo que hoy estamos aquí hablando, dice que da gracias. ¿Sabéis por qué daba gracias? Gracias por pasar la prueba, por sentir el dolor, por sentirse incapacitado, por sentir dentro de él que por sus fuerzas él no podía. Y decía, Señor, gracias, gracias porque ahora lo he entendido. En mi debilidad yo me he hecho más fuerte. Cuando yo me he rendido, Señor, tú has tomado el control. Cuando yo dije hasta aquí, ya no tengo más fuerza, Señor, tú has salido en mi defensa. Y eso es de lo que yo hoy te vengo a hablar. La gracia del Señor te alcanza, pero necesitamos rendirnos. Necesitamos obedecerlo, necesitamos escucharle, necesitamos ser, como dice el apóstol Santiago, no solamente oidores, sino también ser hacedores de su palabra. Porque dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento perece su pueblo, pero también es cierto que a pesar de tener mucho conocimiento, si éste no lo vives, no sirve. No sirve. Es pues que la palabra tiene que estar improntada dentro de nuestro corazón, pero se tiene que materializar. Cuando la gente te ve a ti, verdaderamente tiene que ver a Cristo a través de tu mirada. Cuando tú lances un consejo, la gente tiene que entender que el consejo no viene de ti, que el consejo es Dios que te está usando a ti para poder ayudar a la otra persona. Hay dos cosas importantes que se recalcan mucho en este lugar y que a mí me encantan. Son dos cosas que se me han quedado improntadas, que parecieran sencillas, pero por lo que digo antes, tal vez cuando tú las conoces, está bien, porque es bueno conocer palabra, pero cuando la vives, la cosa cambia. Cuando la vives, todo es diferente, todo se magnifica. A nosotros nos enseña que uno de los mandamientos más importantes es amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y eso pareciera que la gente lo entiende, sobre todo los cristianos, sobre todo los que venimos a este lugar, lo entendemos. Pero luego hay un mandamiento que no nos gusta tanto y dice el Señor, este es igual de importante que el otro, tenéis que hacerlo. No podéis decir que me amáis a mí y al hermano que tenéis enfrente, que estáis viendo la necesidad que tiene. No lo podéis ayudar, no lo queréis ayudar, lo estáis despreciando. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú te das por los demás, créanme mis hermanos, que muchas veces nosotros pensamos, creemos que ayudamos al hermano a través del Señor, y yo no digo que no sea así, pero más veces es lo que nosotros recibimos de parte de Dios al ponernos a su servicio. Cuando tú dices, Señor, yo quiero ser un vaso de barro, yo entiendo que tú eres el alfarero, yo entiendo que tú me vas a moldear, que tú me vas a mandar, por cuanto yo voy a obedecer y voy a hacer lo que tú me dices, Señor. Mi pregunta es, ¿quién es el bendecido? ¿El hermano? ¿O yo que he ido a ayudarlo? Porque yo al ir a ayudarlo, el Señor a mí me ha usado. El hermano escuchó de mi palabra, el hermano escuchó un buen consejo, pero mi pregunta es, ¿quién ha sido el bendecido? Mira, esto mismo, mis hermanos, me pasó hace un par de semanas, 3 semanas. ¿A cuánto hace que fuimos a Valencia? Bueno, pues fuimos a Valencia y había un hombre con una situación complicada. El hombre tenía una niña y esta pues le hacían bullying, ¿vale? El mundo es muy cruel a veces y la niña pues decidió tirarse de un 5º piso. La cuestión es que yo mantuve una conversación con su papá. Fíjense, el papá cómo estaría. El papá estaba derrotado. El papá tenía el corazón abierto en carne viva. Y al hablar yo con él, Dios, yo sentía como me podía usar y yo le podía lanzar palabras
palabras de ánimo, palabras de buen consejo, pero que sobre todo él se sintiera con cariño, que pudiera sentir que cerca de él había una persona que le escuchaba, que cerca de él había una persona que le prestaba atención, que no le quitaba la mirada, que entendía su dolor, que quería compartir su dolor. Y después de una larga conversación, yo recuerdo que me fui a dar vueltas por el pasillo del hospital y créanme, mis hermanos, que yo me hice esta pregunta después de ver al hombre derrotado, con lágrimas en sus ojos, sin palabras que saliesen de su boca. Y yo me fui andando por el pasillo y dije, Señor, ¿quién ha sido el bendecido? ¿Él o yo? ¿Quién ha sido? Incluso me sentía mal porque sentía, créanme mis hermanos, sentía que Dios me había bendecido más a mí que a él en ese momento. Qué bueno que el Señor vino de nuevo a mi corazón y me dijo, shh, shh, tranquilo, tranquilo. Tú has sido bendecido, por supuesto, hijo mío. ¿Qué le pides? ¿Quieres ser usado? Yo soy el alfarero, yo te estoy dando forma. Pero el tiempo es mi tiempo, no es tu tiempo. Ahora yo te he dado a ti lo que tú me estabas demandando. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tú me demandabas eso? Y yo le decía, sí, Señor, por mucho tiempo. Pero es que he sido tan bendecido, me he sentido tan bien después de haber hablado con él. Y no quiero sentirme así, porque delante tenía un hombre con un dolor y un sufrimiento. Señor, ¿por qué? Y él me decía, tú has recibido lo que me has demandado, y él ha recibido lo que necesitaba. Así que no te sientas así. Levántate, vuelve, estate con él, habla y lanza palabras de consuelo. Y yo dije, Señor, qué grande eres, Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la misericordia del Señor. Y esa es la gracia alcanzándonos a nosotros. Amén. Amén. Mira, mis hermanos, si una cosa tenemos que tener clara es que el Señor en su palabra, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, Él dice, yo soy el mismo hoy, yo soy el mismo de ayer, y yo soy el mismo por los siglos de los siglos. Es decir, Dios no cambia. Y cuando tú tienes un poco de conocimiento de su palabra, y cuando tú sabes que hay propósito en lo que Dios quiere traer para con tu vida, mis hermanos, el mejor consejo que yo te puedo dar hoy en esta mañana es que te rindas. El mejor consejo que yo te puedo dar en esta mañana es que tú aceptes la prueba por la que el Señor te está llamando. Es que no importa cuál sea tu desierto, no importa cuál sea tu prueba, no importa por lo que tú estés pasando. Lo importante es que digas, Señor, hasta aquí, como dijo Moisés, hasta aquí. No puedo, como muy bien explicó el apóstol Pablo. Señor, hasta aquí. Ahora, toma tú el control de mi vida. Yo sé que por mis fuerzas no he podido. Yo sé que llevo mucho tiempo intentándolo. Pero Señor, por favor, quiero que esa gracia de la que yo sé que hay en ti, esa gracia de la que yo sé que representa el corazón eterno del Padre, y entendiendo que la gracia es ese corazón extendido hacia nosotros, yo quiero que tu gracia hoy venga a morar a mi vida. Yo quiero que tu gracia me dé el entendimiento suficiente para yo decirte, Señor, ayúdame. Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo. Yo no puedo permitirme el lujo de perder a mi mujer. No puedo permitirme el lujo de dar un testimonio que vaya a ir en contra de mi hijo. Yo tengo que ser en mi casa un referente. Yo tengo que ser alguien con un buen testimonio. Alguien que cuando la gente escuche hablar de mí, entiendan, sin ni siquiera conocerme, que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Yo quiero que mi nombre, y todos debiéramos de querer que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Todos debiéramos de tener un sentir para con Cristo y poder permitirle que pueda trabajar de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, porque así es como trabaja el Señor.
de dentro hacia afuera. Mira, mis hermanos, durante esta semana, no sé por qué, pero yo veía la cruz, venía mi imagen, y siempre la cruz, se nos ha presentado como un símbolo de sufrimiento, porque ahí Jesús fue clavado en un madero, porque ahí Él pagó un alto precio por nosotros, porque ahí hubo mucho dolor y ahí hubo mucho sufrimiento. Pero donde la gran mayoría de gente puede ver ese dolor y ese sufrimiento en esa cruz, el Señor hablaba a mi corazón y me hacía ver que esa cruz también verdaderamente fue un altar, donde esa cruz juntó y unió el amor de Cristo con su misericordia para darnos a entender que cada gota de su sangre, que cada sufrimiento por el que Él tuvo que pasar, que cada palabra que Él lanzó, que cada cosa que Él dijo, siempre todo lo hizo con un propósito. Mis hermanos, cuando tú sabes que el propósito que el Señor tuvo era un propósito para tu vida, para mi vida, era un propósito de salvación, era un propósito por el cual dice la palabra del Señor que el acta nos era contraria, que si Él no hubiera pagado ese precio, nosotros hubiéramos sido erradicados. Qué bueno que sea el Señor, que cuando su gracia te alcanza, a veces nosotros no nos podemos permitir la gracia que el Señor manifestó con el que estaba al lado de la cruz. Por eso nosotros vamos a vivir como todos los días, como si fuese para el Señor, porque mucha suerte tuvo este al ver que la gente le increpaba, le castigaban, al Señor le escupieron, le tiraron de las barbas, le dijeron que era un hereje, le dijeron de todo. Y hubo una persona mala, porque era mala. Si yo soy malo, ese ahí en la cruz, lo dejo. Malo, pero dijo, si Él no ha hecho nada, si Él es una persona buena, alguien con buen testimonio, alguien dado a ayudar, ¿por qué? ¿Por qué? Y extendió la gracia del Señor y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, mis hermanos, puede tomar control de tu vida en el mismo instante en el que tú decidas adoptar un cambio. Esa persona, algo dentro de él se removió y entendió que no era justo lo que se le estaba haciendo al maestro. Él no entendía y aceptaba su culpa, pero no la de ese hombre. El Señor, cuando tú aceptas verdaderamente que necesitas un cambio en tu vida, de la misma forma que le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, ciertamente el Señor dice la palabra, yo te acompañaré todos los días, todos, dice el Señor. Así que mis hermanos, es tiempo de rendirnos, es tiempo de dejar que el Señor nos alcance, porque no podemos seguir como tal vez éramos antes. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que le da un cometido a Tito en el libro, en segunda de Tito, capítulo 11, 12, y dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para nuestra salvación. Ahora bien, si tú sigues leyendo, dice que para ello es necesario cumplir algún que otro requisito. Dice que tú tienes que renunciar a la impiedad. Tú no puedes decir, yo amo a Cristo, yo quiero seguir a Cristo, pero no puedo dejar de ser un hombre impío. No puedo dejar de frecuentar los lugares a los que me gusta ir. El Señor dice, esto no funciona así. La palabra de Dios dice, esto no puede ser así. Yo no puedo decir que amo al Señor, yo no puedo decir que quiero adoptar un compromiso con el Señor, pero los deseos del mundo me llaman. Como decía la canción, día a día vienen tentaciones, día a día vienen circunstancias, pero qué bueno elegir a Cristo. Cuando tú eliges a Dios, tienes más fuerza para decir a aquel que te llama,
vente que vamos. No, mi hermano. Yo elijo a Dios. Yo elijo a Dios todos y cada uno de mis días. Dice el Señor, porque Él me demanda a mí que yo he de vivir de una manera justa, que yo he de ser piadoso. Yo tengo un Dios que no es un Dios de confusiones. Yo tengo un Dios que, así como dice la palabra, el apóstol Santiago dice, no puedo beber de una misma agua que dé bueno o malo, o blanco o negro. Porque lo que de sí y no sale, dice el Señor, de mal procede. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que obedecer su palabra, y créanme, mis hermanos, que cuando la gracia de Dios alcanza nuestras vidas, todo es diferente. Contar que nos es necesario conocer la necesidad, buscar a Jesús, escuchar de su voz. Hoy traje preparado un mensaje que, créanme, mis hermanos, si lo miro, no he hablado de nada de esto. Señor, ¿para qué tanto tiempo? Yo digo, ¿para qué tanto tiempo? Para hablar de esto, para hablar de esto, para hablar de... En fin, la gracia del Señor, que es aquello de lo que yo hoy quería venir aquí. Quiero que entendáis que siempre ha estado presente. Por eso dije que desde el comienzo fue la gracia que alcanzó la vida de Adán. Nosotros sabemos que Adán, cuando pecó, cuando erró, él se escondía detrás de un árbol, él estaba desnudo. Pero fíjate que la palabra dice que el Señor le vistió con túnicas de piel. Dijo, no te vas a avergonzar, Adán, no sufras, tranquilo, mi gracia te va a alcanzar. Y como antes dije en el versículo 8-11 de la mujer adúltera, vete, lo sacó del Edén, vete, pero te voy a dar una nueva oportunidad. ¿Sabes lo que has hecho? Está mal. Vete y no peques más y no lo hagas. Fíjate, por eso ese versículo me venía para adelante, me venía para atrás y me resumía perfectamente el Evangelio. Tenemos un Dios de dobles oportunidades, un Dios que no tiene variación, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo, un Dios en el que tú puedes confiar, un Dios en el que tenemos que tener la necesidad de dejar nuestra carga. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el mismo Dios del que hablan las Escrituras, el mismo Dios que estuvo ahí para que nada sucediese, ni a Sadrach, ni a Mesach, ni a Abednego. Tenemos el mismo Dios que estuvo protegiendo a Daniel cuando éste estaba en el foso de los leones. Tenemos al mismo Dios que, a pesar de que David cometió un pecado grande, el Señor le restauró por completo. Inclusive nos dijo, David tiene un corazón como a mí me agrada. Mis hermanos, tenemos tantos ejemplos en la Biblia para poder caminar conforme a la palabra. Hay tanto que el Señor demanda de nosotros. Hay tanto por hacer, pero muchas veces nosotros nos sentimos pequeñitos. Nosotros sentimos que no somos capaces de hablar. Sentimos que es muy difícil salir a la calle y poder predicar el Evangelio. Pensamos incluso que no estamos capacitados ni tan siquiera para hablar a un amigo que conocemos de toda la vida, pero sabemos que está pasando por un mal momento. A veces, mis hermanos, incluso reconociendo que necesitamos al Señor, ni tan siquiera en casa somos capaces de hablar a nuestros esposos y a nuestras mujeres de lo que realmente necesitamos es a Cristo en nuestra vida. Mis hermanos, la gracia del Señor quiere hacer acto de presencia en tu vida. La gracia del Señor es algo que nosotros debiéramos estar clamando en todo tiempo, porque la gracia del Señor no es más que su corazón cerca de ti. Señor Jesús, yo le digo al Señor, y debiéramos todos decirle al Señor, Señor Jesús, yo sé que tú me amas, por favor, no me dejes, no me sueltes, cógeme de la mano. Seguramente
Yo quiero pensar que si el Señor pudiera estar hoy en este lugar, si el Señor pudiera estar aquí, el Señor simplemente con 2 palabras a nosotros nos convencería porque Él es Dios. A nosotros nos cuesta un poquito más porque Él es Dios. Pero ciertamente yo siento en mi corazón que el Señor te diría: hermano, te amo y mi gracia te alcanza. Hermano, te amo y mi gracia te alcanza. Simplemente esas palabras. Pueblo mío, os amo y mi gracia os alcanza. El Señor quiere que tengamos un corazón presto, que podamos recibir de su buena palabra, que podamos caminar como antes no habíamos caminado. La Biblia dice que caminando juntamente con Él, caminaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre, que tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la vida, y este es Cristo Jesús. La vida nos enseña que cuando tú no tienes fuerzas para más, tenemos a un Cristo que suple toda necesidad. La vida nos enseña que cuando nosotros tenemos problemas, tal vez el mundo nos diga: tienes que ir a esta persona, yo lo conozco, yo sé que él es un buen abogado, yo sé que te va a representar en gran medida, pero la Biblia a mí me dice que abogado tengo para con el Cristo, a Jesucristo el justo. La Biblia dice, y así mis hermanos, podemos estar siguiendo y una y otra, porque toda la Biblia de principio a fin es una Biblia cristocéntrica. Y cuando tú entiendes eso, solamente tienes que poner a Cristo en el centro de todo. Yo me voy a trabajar, Cristo, te vienes conmigo. Mira, créanme mis hermanos, yo cuando me voy a trabajar, todos los días de mi vida, yo me siento en mi coche y de camino al trabajo miro al sillón que está vacío y digo: ¿qué? Espíritu Santo, hoy vamos a tener un buen día, ¿no? Tú sabes la carga que yo tengo en el trabajo. Tú sabes ahí cómo se mueven las conversaciones. Tú sabes ahí cómo se entretejen los hilos. Pero tú hoy me vas a ayudar. Yo le digo, créanme, todos los días. Pero hoy tú me vas a ayudar a que mi boca sea frenada. Porque tú sabes que tengo mucho temperamento. Mi boca va a ser callada y solamente hablará cuando hable bendición. Espíritu Santo, ¿me escuchas? O sea, que sé que me escuchas. Tú me estás escuchando. Espíritu Santo, pronto estamos llegando. Recuerda lo que me pasó ayer. Ayer estuve mal. Ayer dieron un falso testimonio de mí. Por cuanto yo sé que es mentira, yo quise defenderme, pero no pude, Espíritu Santo. No pude. Me salió mal porque no entendía que lo hice con mis fuerzas. Hoy me callaré. Defiéndeme, Espíritu Santo. Habla tú por mí. Esa persona que ayer me enjuició, hoy, me voy a portar bien con ella. La voy a mirar bien. Cuando entre, le voy a decir: buenos días. ¿Qué tal te fue el día? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas que haga? ¿En qué te puedo ayudar? Fuera de juego. Fuera de cobertura. Pero ¿y esto? Y créanme, mis hermanos, que es algo que cuando yo comencé a hacerlo, tal vez uno pudiera pensar como que están loco. ¡Wow! Este tío en el coche, seguramente cuando se cruzan los coches de frente conmigo, yo voy así con la mano: Señor, que me pueda alcanzar tu bendición. Estoy yendo a un lugar, Señor, donde me encuentro en conflicto. Espíritu Santo, estoy hablando con papá, porque son 3 personas diferentes, cada uno tiene un cometido. Y ahora estoy hablando con el Padre, perdóname, disculpa. Y parezco un loco. Los coches de frente dirán: paro, se pensarán que los quiero parar. Pero cuando tú entiendes que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que suple toda necesidad, eso no es ninguna locura. Eso es algo que tú tienes que improntar en tu corazón y hacerlo de tal manera que sea algo natural. Porque créanme, mis hermanos, cuando yo hablo con el Espíritu Santo, yo hablo como si la persona estuviese a mi lado. Yo intento, incluso muchas veces digo: ¿qué? ¿Me las chocas o no? No puedo sentirte. Tócame. Pareciera que estoy loco, pero ciertamente cuando yo entro al lugar al que voy después de mantener una conversación, créanme que la predisposición que nosotros tenemos es una predisposición completamente diferente.
distinta. Uno como que entra al lugar y entra distinto, ya no se acuerda de los problemas, ya no se acuerda de las palabras de agravio, no se acuerda de nada. Y créanme que en el Señor es donde nosotros podemos estar más confiados. Amén. Mis hermanos, yo espero que la palabra del Señor en algún momento de nuestras vidas pueda ser improntada de tal manera que pueda ser llevada a la vida de una manera tan natural, que esta manera pueda reflejar verdaderamente el sentir que todos y cada uno debiéramos tener para con el Padre. La Biblia dice, y nosotros tenemos que entender, que tu tiempo, que mi tiempo, no lo decidimos nosotros, que los tiempos perfectos son los tiempos de Dios, que el Señor trae el crecimiento a medida que Él cree que tú lo necesitas, que Dios trae la palabra a tu corazón cuando la palabra es necesaria ser traída. Así que, pueblo, yo espero que el Señor pueda manifestarse en la vida de todos y cada uno de nosotros, que el Señor nos pueda traer esas fuerzas del búfalo, como dice su palabra, en los momentos de mayor necesidad. Que el Señor pueda traer a tu vida un consejo cuando verdaderamente necesites escuchar algo por lo que estás esperando. Que el Señor se pueda manifestar dentro de tu casa hasta tal punto que tú puedas sentir que la gloria y la presencia del Señor es real. Que el Señor pueda permanecer, y esto es lo más importante, que el Señor pueda permanecer dentro de ti, porque ciertamente hoy venimos aquí a este lugar donde la presencia del Señor es real. Esto es una iglesia, venimos a compartir, pero debemos de entender que la iglesia somos nosotros. Yo soy la iglesia, mis hermanos, tú eres la iglesia. Así que cuando salgas de este lugar, tú no puedes salir de la misma manera y aquí comportarte como un buen cristiano, pero fuera permanecer a ese mundo del que hoy estamos hablando, que para nada nos edifica. Escuchen bien, mis hermanos, cuando Dios está dentro de ti, tenemos que marcar la diferencia. Ya para terminar, mira, tengo hoja en blanco. Ya para terminar, mis hermanos, solamente quiero decir algo, ¿vale? Quiero dar nuevamente, como al inicio hice, gracias al Señor por darme la oportunidad. Gracias a mi pastor, que también me extendió su mano para que hoy yo pudiera hablar. Quiero testificar nuevamente la dificultad que a veces implica el hecho de estar ahí sentado y pasar al frente. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que los zapatos del pastor son zapatos que pesan grandemente, que los zapatos del pastor son algo que conlleva juntamente con ellos dificultad, pero también trae gloria. Ahora bien, estar ahí sentado, créanme, que puede parecer más cómodo, y estar aquí al frente es algo que te dificulta, es algo que te expone, es algo que te hace sentir tal vez miedo. Pero yo puedo sentir, a pesar de ser mi primera vez, yo puedo sentir cómo la presencia del Señor es real en mi vida. Yo no pido ni demando al Señor más de lo que Él me pueda dar. Yo no demando que me posicione en un lugar por encima del estándar. No mi Dios. Lo único que yo demando del Señor es que Él pueda sentir que verdaderamente mi corazón le pueda agradar hasta tal punto que lo que yo hago hoy aquí y lo que yo seguiré haciendo sea para su honra, sea para su gloria. Porque yo he entendido, y esto es importante que todos lo entendamos, que el grande no somos nosotros, que el grande es Cristo, y que tenemos que ser como fue Caleb, como fue Josué. Tenemos que ser gente esforzada, tenemos que ser gente fuerte, gente que tenga la determinación para darle la oportunidad al Señor y que éste pueda orar en tu vida. Así que, mis hermanos, es tiempo de ser fuertes, es tiempo de cuando se tenga que orar, decir yo voy a orar. Cuando se tenga que hablar, decir yo voy a hablar. Es tiempo de ya no callar, es tiempo de no decir a mí me da vergüenza, yo no sé hablar en público. Escuchen bien, mis hermanos, el Señor no quiere a alguien que sea
más o menos inteligente. El Señor no está buscando a personas elocuentes. El Señor no está buscando a gente que se tiña, que diga, ¡ay, alabado sea el Señor de la gloria! No, mis hermanos, el Señor está buscando algo más sencillo. El Señor lo que demanda de ti es tu corazón. El Señor lo que ve es tu corazón. Y cuando tu corazón es abierto, simplemente con que digas, Señor, te amo. Basta. Señor, te amo y tu gracia me alcanza. Basta. Señor, te amo, tu gracia me alcanza y me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti. Basta. Señor, te amo y tu gracia me alcanza. Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti. Hoy estaré confiado. Hoy, y si te das cuenta, estoy empezando desde el principio y sin ser conscientes, el Señor va a soltar tu lengua. El Señor te va a capacitar. El Señor te va a habilitar. Y donde antes decías, Señor, te amo, hoy estás teniendo una conversación por cuanto entiendes que Dios es real. Por cuanto entiendes que Dios puede suplir cualquier necesidad. Por cuanto entiendes que aquello de lo que tú demandabas, porque créanme, ¿a quién no le gusta hablar con el Señor? ¿A quién no le gusta tener un tiempo de intimidad con Dios? A todos. El Señor dice, tú búscame en lo secreto, que yo te voy a recompensar en público. Así que el esfuerzo que haces, que yo sé que muchos de nosotros en la intimidad, en lo secreto, hablamos con el Señor. Cuando no hay nadie es como que nos soltamos. Señor, tú sabes lo que me pasó hoy. Yo sé que te necesito, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que estés conmigo todos los días de mi vida. Yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Yo sé que las bendiciones a mí me van a alcanzar. Señor, ten en consideración a mi esposa. Tú sabes que la amo. Hoy no ha llegado a casa, está en el trabajo, sale tarde. Señor, guárdala en el camino. Señor, yo sé que tú sabes que amo con locura a mi hijo. Señor, mi hijo necesita de tu ayuda. Señor, cuando yo esté en el trabajo, que tú lo puedas guardar, que tú lo puedas proteger, que nada malo le suceda. Señor, extiende tu mano y sin darte cuenta estás orando. Porque al fin y al cabo, orar es tener intimidad con el Padre. Orar es poder abrir tu corazón. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Para Él es algo natural. Extendernos su corazón para que su gracia nos alcance es algo natural. Pero cuando tú empiezas a pasar tiempo de intimidad con el Señor, para ti también será de algo natural. Cuando tú dices, te amo, es algo natural. Mira, yo cuando llego a casa, créanme mis hermanos, estoy deseando llegar a casa. Porque cuando yo meto las llaves en la puerta, mi pequeño, en cuanto escucha, yo escucho por la puerta. Digo, ahí viene. Digo, ay, el corazón cálido que se me pone. Y así es el padre, cuando está esperando a sus hijos, cuando está esperando recibirlo. Yo abro la puerta y yo ya estoy dándole gracias al Señor. Ahí viene mi pequeño, ahí viene a abrazarme. Y hay algo que me encanta, que Él siempre hace. Él viene corriendo y conforme abro la puerta, se me lanza, se me tira y me dice, papá, te amo. Porque no quiere que le gane. Porque si no, si me deja 3 segundos le digo, hijo, te he dicho que te amo. Pero Él se adelanta con una naturalidad. Y esta es la naturalidad que nosotros tenemos que experimentar. Cuando tú experimentas eso, cuando tú sientes eso, créanme, eso te llena de orgullo, te llena de satisfacción. Mira, fíjense que me estaba preparando esta semana para compartir acerca de la gracia. Y me metí en el cuarto donde mi peque tiene el ordenador. Y estando en el ordenador, él quería jugar. Y yo le digo, hijo, estoy estudiando. Me estoy preparando una palabra. Le han dado la oportunidad al papá de compartir. Yo le hablo así. No le hablo como un niño, le hablo como alguien grande, alguien maduro. Le han dado. Y fíjense lo que dice mi peque. Dice, papá, te dejo estudiar. Te dejo a solas en su cuarto. Y cierra la puerta y se va. Y a los 3 segundos toca. Dice, papá, el Señor te está viendo. Dice, te va a usar. Señor. Dios usa a cualquier persona en cualquier momento y como Él quiera y donde quiera. Pero nosotros tenemos que aceptar que no importa nuestra condición. Por eso dije antes que muchas veces sentimos que no estamos capacitados. Pero fíjense qué palabra poderosa cuando uno está en el Espíritu. Papá, Dios te va a usar. Ahí te dejo estudiar.
un niño pequeño. Yo recuerdo que cuando él era pequeñito, por eso dije, Dios usa a quien quiere y como quiere. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios escoge para ridiculizar a sabios y entendidos. Y ahora estamos viendo a un niño que nos está ministrando, que me está hablando. ¿Quién usa a ese niño? ¿Quién usa a ese pequeñito? Yo recuerdo cuando él era muy pequeñito, créanme, que cuando él escuchaba, él no sabía si verdaderamente discutíamos o no discutíamos, pero sí que la tonalidad de la voz de la conversación, como que al niño no le cuadraba. El niño venía, se metía en medio de los dos, stop, papá, mamá, no podéis discutir, en esta casa no, aquí nos tenemos que amar. Mi esposa me mira a mí, y yo lo miro a ella y digo, Señor mío, el Señor, ¿qué tenía David? 4 o 5 años, pequeñito. Así que muchas veces nosotros ya, siendo grandes, siendo maduros, conociendo la palabra, nos dicen que hablemos, nos dicen que compartamos, nos dicen tal vez, explícale aquello que te expliqué, aquello que aprendiste, aquello que te sirvió, explícaselo a él, que se lo explique el pastor. El pastor sí que habla bien. El pastor sí que lo explica bien. No, que se lo explique él, no mis hermanos. Aquí en esta iglesia a mí me han enseñado que todos predicamos, que todos ministramos y que todos enseñamos. Aquí a mí me han enseñado que la visión que vale es la visión de Cristo. Y cuando yo conozco la visión de Cristo, la misión tal vez yo la ejecute de una manera distinta a la tuya. Pero vamos a encontrarnos en un punto donde tu enseñanza y donde mi enseñanza va a ser una enseñanza referente a Cristo. Nos vamos a encontrar en un punto donde nosotros podamos entender verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz, el encuentro. Sufrimiento, sí, pero no solo sufrimiento. La manifestación de su gracia, de su poder, de su amor y su misericordia. Ahora, enseñanza. Tal vez tú me enseñes algo que yo necesito aprender y el pastor me pueda enseñar algo diferente que también necesito aprender. Pero qué bueno que hay personas, por eso dice la palabra del Señor, que todos somos miembros de la iglesia y todos los miembros juntos formamos un cuerpo y en la unidad está la fuerza. Por eso el enemigo es astuto, por eso el enemigo conoce, por eso el enemigo sabe que cuando tú divides, la fuerza de la unidad tiene poder sobre nosotros para convencernos y hacer aquello que no debiéramos de hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, miserable de mí, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Pero qué bueno que estamos en un lugar que cuando nosotros entendemos que el poder de la unidad es algo con lo que cuando tú vayas a luchar, no es lo mismo que el pastor tenga una lucha interna, que el pastor pueda tener el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Pastor, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Hermano, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, pues voy a llamar a la hermana Miriam, voy a llamar a la hermana Maribel, voy a llamar al hermano Antonio, vamos a quedar todo, vamos a hablar, vamos a intentar darle la solución al problema. Y eso verdaderamente es lo que genera familia, eso verdaderamente es lo que el Evangelio representa. Porque si nos damos cuenta, muchos de nosotros estamos estudiando y estamos aprendiendo que verdaderamente cuando las iglesias no existían, los discípulos de Jesús se multiplicaban y se multiplicaban en gran medida porque entendían que en la unidad estaba la fuerza, porque entendían en el poder de la familia. Dice la palabra del Señor que se sentaban juntos y compartían todo. Iglesia, nosotros no podemos ser una iglesia de ladrillo. Nosotros tenemos que ser una iglesia con un corazón comprometido, una iglesia con un conocimiento hasta tal punto que entendamos que todos somos importantes. Y cuando entendamos que todos somos importantes, cuando todos estemos en un mismo sentir, dice la palabra del Señor que cuando todos estaban en un mismo sentir, descendió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que tú y yo necesitamos para poder ser adiestrados. Cuando el Espíritu Santo forma parte de ti, y créanme mis hermanos, el Espíritu que tenía Jesús, dice la palabra, es el mismo Espíritu que tienes tú, es el mismo Espíritu que tengo yo. Y si ese Espíritu nosotros lo juntamos y entendemos
que juntos somos más fuertes. Vamos a edificarnos los unos a los otros y vamos a fomentar en este lugar una expansión y un crecimiento que es tiempo y es hora de que podamos experimentar. Vamos a sentir la presencia del Señor en este lugar. Dios no nos está capacitando por casualidad. Hoy no nos encontramos aquí porque hemos decidido venir un día cualquiera. Estamos en el lugar que el Señor quiere que estemos. Estamos en el lugar preciso. Es un buen momento para comenzar a rendirnos. Es un buen momento para empezar a obedecer la voz de Dios. Y es un buen momento para que podamos ser expuestos. Basta ya de decir que no. Dice el Señor, basta ya de decir que no. Moisés, no digas no. Jeremías, no digas no. Pueblo, no digas no. Es hora de levantarnos. Es hora de creer en el Señor. Sí, pueden levantarse. Vamos, voy a terminar ya. Ay, perdona. No, sí. Es hora de que como pueblo nos levantemos, de que estemos unidos y de que estemos fuertes. Amén. Amén. Demos palmas al Señor. Aleluya. Bueno, Señor, me quiero despedir este culto de hoy. Quiero despedir, Señor, este servicio, dándote las gracias por la oportunidad que me has permitido de poder abrir mi boca, de poder haber confesado, de poder haber testificado, de poder haber hablado de tu buena palabra. Gracias, Señor, por los consejos que tú nos das para que nosotros como pueblo podamos recibir. Gracias, Señor, ayúdanos a que podamos permanecer fuertes y unidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tú siempre estés presente en todos y cada uno de los actos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que tú puedas caminar en nuestro trabajo, que tú puedas estar cerca de nuestra familia. Señor Jesús, hoy nos rendimos a ti. Hoy aceptamos, Señor, lo que tú tienes para con nuestra vida. Hoy, Señor, declaramos que Jesucristo es el Señor. Hoy entendemos que tu gracia es la que necesitamos para poder crecer. Señor Jesús, ayúdanos a entender que verdaderamente merece la pena. Ayúdanos a entender que verdaderamente merece la pena serte fiel, buscarte y caminar contigo todos los días de nuestra vida. El que lo crea, que diga amén. Amén. Aleluya.